Estamos en un nuevo caso de NIF, aquí en aprenderif.com, donde vamos a tomar el espacio para dedicarlo específicamente a lo que es las entidades más pequeñas, las microempresas o microentidades, con sus efectos en la contabilidad, el marco normativo técnico para este tipo de entidades. Nos acompaña el día de hoy el consultor independiente, auditor, también certificado en IFRS, Edilson Rojas, contador público, a quien le damos la bienvenida. Gracias, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Edilson, has observado dentro del mercado que se presentan todavía inquietudes dentro de lo que es el abordamiento de la normatividad específicamente dedicada en lo que es la contabilidad para las entidades micro. ¿Cuáles son esas inquietudes que tú has observado dentro del mercado? Sí, básicamente en el mercado vemos que las empresas que pertenecen al grupo 3, de acuerdo a una clasificación ya preestablecida a nivel Colombia, no han empezado. Un buen número de empresas no han empezado todavía su proceso de, digámoslo, de implementación de NIF. ¿Sí? Hay todavía confusión de qué es NIF y qué es NIF. ¿Sí? Normas internacionales de información financiera. Y esto ha ocasionado a que todavía haya despreocupación en adoptar el nuevo marco técnico contable con respecto al grupo 3. ¿Sí? Entonces necesitamos más herramientas, aunque existen buenas herramientas a través de la Superintendencia de Sociedades, a través de las entidades que emiten las normas, pero observo o transmito en este momento que hay un buen número de empresas del grupo 3 que no han iniciado, están atrasados completamente. O de pronto creen que estos cambios no les tocan a ellas y lo ven como algo distinto. Me parece importante la primera inquietud fundamental cuando manifestabas entre NIF, que es el estándar internacional, y las NIF. A ver, como esa expresión hay que manejarla con, digamos, para no ser extremadamente académico, lo primero que debemos tener en cuenta es que lo que nosotros tomamos como marco técnico para la contabilidad son las normas de información financiera, por eso se llaman NIF. Dentro de las normas de información financiera estaríamos hablando de NIF, o sea, norma de información financiera para el grupo 1, para las empresas más grandes de Colombia, que aplicarán precisamente las IFRS, las NIF plenas. Correcto. Cuando hablamos de las normas de información financieras para el grupo 2, estaríamos hablando de las NIF para las pymes. Entonces, que ambas, tanto la primera, NIF plenas, como la NIF para las pymes, son normas internacionales. Pero las dos son normas de información financiera. Correcto, sí. Y tenemos en la tercera, el grupo final de las más pequeñas, que en el caso colombiano se creó no una norma internacional, sino que se creó una norma local, que también es una norma de información financiera local, que se llama el marco normativo técnico para microempresas, que ahí tenemos, digamos, como el conjunto de esas entidades que se pueden visualizar. Con lo que tú comentabas precisamente y con relación al tema específico de lo que son los empresarios de este tipo de entidades, algunos, incluso muchas personas naturales, creen que no tienen que ver o no tienen que hacer absolutamente nada. Para ellos pasa prácticamente totalmente desapercibido todos estos cambios y han descuidado que la norma, en este caso el decreto inicial, que era el decreto 2706 del año 2012, que luego amplió o profundizó en los requerimientos con el decreto 3019 del 2013,
y puntualizó bien esos requerimientos para pertenecer a este grupo 3, empezaba el 1 de enero del 2014, lo cual quiere decir que finalizaba su proceso de transición el 31 de diciembre del 2014, Pero, al mismo tiempo del grupo 1. Pero precisamente la expedición de este decreto 3019 que ya establece o precisa número de empleados, total de activos fijos y total de ingresos, esto ocasionó que se perdiera prácticamente un año a nivel Colombia para efectos del proceso de preparación para adopción de esas normas de información financiera o marco local, porque hubo un buen número de empresas que pensábamos que estaban en grupo 2 por su cantidad de activos o porque el decreto inicial solamente precisaba un régimen simplificado, o sea, los que estaban de acuerdo al decreto, al artículo 499 del Estatuto Tributario, que establecía pues un tope máximo de 4.000 VTs, 104 millones en ese momento, o 108 preciso, y que ocasionó que ese buen número de empresas que estaban en grupo 2 pasaron a ser grupo 3. Que se creía que estaban en grupo 2. Exacto, pasaron a grupo 3. Realmente podían estar en grupo 3, correcto. Perdiendo ese año de preparación. Y en este momento pues hay muchas empresas de grupo 3 que ni siquiera han hecho su balance de apertura o el ESFA respectivo. Entonces, el sentir de los empresarios en este momento es ¿quiénes son grupo 3? Entonces, grupo 3 pues está el tendero, está el dueño de un restaurante, aquellos que sería bueno que retomáramos cuáles son las condiciones básicas para ser grupo 3. Realmente cuando sale el decreto que tú muy bien precisas, el decreto 3019 del 2013, lo que precisa son 3 requerimientos que se tienen que cumplir los 3. Correcto. Si uno no se cumple, ya no puede pertenecer al grupo 3 y tiene que trasladarse bien sea al grupo 2, que sería lo natural, o si opcionalmente quiere, se puede ir incluso a NIF plenas del grupo 1. Situación que al menos yo por ética profesional y como consultor, pues no recomiendo, porque si es una entidad relativamente con unos requisitos todavía muy bajos, normalmente tiene ingresos todavía muy bajos, tiene unos activos todavía muy bajos, a pesar de que supere levemente los topes, tendría que ubicarse en algún otro lugar. Y la recomendación nuestra pues es ubicarse en NIF para las pymes, que sería el siguiente paso que debería darse. Al menos es la recomendación. De todas maneras, la ley permite que pueda escoger y ubicarse donde lo considere pertinente. Pero repito, nuestra recomendación es que sea en NIF para pymes. En cuanto a esos requisitos mínimos, los requisitos, los requisitos mínimos son, primero, volumen de cantidad de activos totales que se señalan en 500 salarios mínimos. Se dan en volumen de salarios mínimos y ya voy a explicar por qué. Segundo, nos da número de empleados, que nos lo tasan en 10. 10 empleados. Y resulta que empleados no son únicamente los de nómina, sino también aquellos que continuamente nos prestan servicios. Por ejemplo, si hablamos del contador, el contador que presta un servicio, no está permanente, pero presta un servicio de carácter permanente, sería un empleado para estos efectos. Y tercero, volumen de ingresos, cantidad de ingresos, que están en 6.000 salarios mínimos. Como pueden ver, lo primero que debemos tener en cuenta es los salarios mínimos de qué año, porque ese es otro punto importante para esto. Para el grupo 3 se tomó el salario mínimo del 2012. Ese es el punto de partida que se toma para saber si pertenece o no al grupo 3 en este inicio. Y esto me da a pie a poder ampliar un tema. Muchos pensamos que el balance de apertura se dará en esta ocasión y nunca más volveremos a hacer un balance de apertura. Eso es un error. ¿Por qué? Porque si yo cumplo con los requisitos
al grupo 3, es decir, me considero una microempresa o microentidad, y posteriormente supero los topes, tengo que hacer la transición de grupo 3 a grupo 2. Entonces tendré que hacer el balance de apertura hacia la NIF para las pymes. De la misma manera, una pyme que está en el grupo 2, cuando sus requerimientos sobrepasen y aplique el decreto 3023 y 3024 del año 2013, donde están los requerimientos y el estándar que se va a aplicar, en ese momento, cuando ya cumpla esos requisitos, tendrá que pasar de grupo 2 a grupo 1 y tendrá que hacer una transición de NIF para las pymes hacia NIF plenas o NIF completas. Por lo tanto, el hecho de que estemos hablando ahora de un balance de apertura no significa de que va a ser en estos años, 2014 y 2015, y después nunca más vamos a volver. Ahí hay una primera aclaración. O sea que sí, hacia el futuro puede ser que haya nuevos balances de apertura, pero ya en situaciones más bien muy puntuales, concretas, ya no tan masivas como lo estamos haciendo, y no más bien cuando haya un paso del grupo 3 al grupo 2 o de grupo 2 al grupo 1. Por el contrario, cuando se deje de cumplir los requerimientos de grupo 1 y pueda trasladarse al grupo 2. Nos hemos dado cuenta que en el año 2011 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia determinó que era opcional y previo análisis si una entidad desea regresarse en su marco de contabilidad que está usando. Es decir, que alguien que esté en plenas se pase a pymes, o alguien que esté en pymes se pase a microempresa. Yo personalmente veo que si una empresa ya está en ese tope, tiene que evaluar qué impactos tiene ese traslado. Correcto. Y si los impactos son mínimos, podría optar por hacerlos. Y de todas maneras, si tiene un poquito y si considera que se quiere quedar, a pesar de no cumplir con los requerimientos, se pueda quedar. O sea que, a pesar de que haya una clasificación en Colombia, de todas maneras en Colombia se permite la voluntariedad de la aplicación de uno de los tres marcos normativos técnicos para poder aplicar ese sentido. Entonces, ese es un punto supremamente importante para este inicio de las entidades. Colombia siempre ha tenido clara su clasificación de las empresas. Por eso en Colombia, desde antes de la normatividad actual que se empieza, se habla de micro, pequeña empresa, microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y grande empresa. En este grupo 3 entonces vienen quedando las microempresas, pequeñas empresas y algunas medianas empresas, con el nivel de aseguramiento vigente, digámoslo así todavía, a pesar de que estamos ya con un nivel de aseguramiento para grupo 1 y para parte del grupo 2, el aseguramiento para grupo 3 sigue siendo el mismo, el que hemos tenido hasta que no se establezca unos nuevos parámetros. O sea que nos tendríamos que regir estrictamente por lo que nos indique la Ley 43. La Ley 43 del momento, que reglamenta la profesión. Es correcto. De la contabilidad y establece los principios, el código de ética. Exactamente. Esta parte, o sea, seguiríamos con esta misma parte. Pero entonces, en el mercado lo que observamos es que hay mucho empresario, hay muchas personas que todavía desconocen en qué grupo están, y en especial este grupo 3. Los que de pronto pasaron de grupo 2 al grupo 3 pues no tienen problema, pero es el grado de informalidad que hay, por ejemplo, en un buen número de empresas. Perfecto. Donde el Estado pues ha pretendido irlos formalizando. Apareció la Ley de Normalización del Empleo en el 2010 y ha generado estrategias para que pasar de esa informalidad a la formalidad. Pero entonces es la preocupación de este sector, digámoslo así, porque bueno, o de este grupo, es a dónde remitirse, qué hacer
para que pese a que la superintendencia, por ejemplo, de sociedades ha emitido una guía para implementación muy general, pero la ha emitido, es qué hacer y que no vaya a pasar simplemente a convertirse en un cambio de cuentas sin mirar la parte o esencia de la parte financiera, ¿sí? Que es como lo que realmente a un empresario le debe interesar, su parte financiera, si está siendo productivo o no, y qué es lo que en un momento determinado le debe importar de la parte de NIF. Hay en el medio también lo de los 4 años que tiene la DIAN para manifestarse al respecto de si que sigue con su marco anterior. Entonces ahí hay un despiste de información, porque como sabemos, Colombia fue uno de los pocos países a nivel mundial que cogió las normas de información financiera, ¿sí? Y las estableció como ley, ¿sí? Sí. Hablábamos hace poco del 2649, el 2649 en su momento. Nuestro marco PSGA local. PSGA local, era NIF en su momento cuando surgió. Podemos decir que estos nuevos decretos que han salido, que establecen ese nuevo marco, digámoslo así, marco básico para las 3 y para el grupo 2 y para el grupo 1, que no se nos vaya a volver un 2649 como en un principio ocurrió con el que estaba, ¿cierto? Sí, entonces, totalmente. Ahí es qué hacer para que entre este grupo a ser determinante en una adecuada implementación y ponerse al día, porque en este momento hablábamos hace un momento de que hay que cumplir, porque como es una norma y es por ley, en este caso, hay que cumplir. Entonces el empresario está buscando economía, porque pues, de pronto no tiene recursos para montar todo un proyecto de implementación y que ya no tiene el tiempo porque ya se cumplieron los plazos para efectos de una adecuada implementación, que tenía un periodo de preparación, un periodo de transición y ya preparación. Bueno, al inicio, exactamente, una transición y ya una puesta en marcha definitiva. En definitiva. La puesta en marcha en definitiva, grupo 3 y grupo 1, pues finalizando, el 2015 ya de presentar 2016 el primer balance comparativo. Ahí está grupo 3 y grupo 3 está un buen número, diríamos, no ha hecho nada. ¿Y qué es el grupo 3? Es la mayoría de empresas que existen en el mercado. Que existen en el mercado. Ahí has tocado unos elementos bien interesantes. El primer elemento interesante que has tocado es la cultura empresarial. Empecemos por ese punto. Has tocado un segundo punto que es el tema de la DIAN y un tercer punto es ese atraso. Vamos a manejarlo bajo esos tópicos. En la cultura empresarial, en Colombia, lamentablemente los empresarios, especialmente de este grupo 3, tú muy bien lo graficabas, son los más informales. Muchos de ellos son empresas de familia pequeñas, FamiEmpresas, que es el nombre que en ocasiones se utiliza, y en otras ocasiones se tiene el tema genérico de microempresas. También estamos hablando de entidades con unos activos muy pequeños, muchas son de servicio, ¿no? Y obviamente pues no alcanzan volúmenes altos de ingresos. Entonces, por ese motivo existen muchísimas empresas. Las estadísticas que conocemos nosotros, para aterrizar al menos en volumen de empresas, y creo que tú has acertado en ese de manera muy adecuada, es el mayor volumen. En Colombia supera el 1.000.000 de empresas que pertenecen al grupo 3, porque están muchísimas empresas de ese régimen simplificado que tú muy bien lo anotabas, y que también están empresas que superan esos topes, pero no llegan ni a los alrededor de 300 millones de pesos que dan los 500 salarios mínimos, ni para la parte de activos, ni tampoco los 6.000 salarios mínimos de ingresos
que es alrededor de 3.200, 3.300 millones de pesos. Que entonces estamos hablando de que obviamente muchísimas empresas caben allí. Otro tercer elemento que apoya esto que estamos diciendo es que las entidades de control y vigilancia poca atención y exigencia le prestan a estas entidades. Eso significa entonces que cuando se le pide requerimiento siempre se le pide a las empresas que están en el grupo 1, las más grandes, porque son las vigiladas, y las de que son las inspeccionadas. Y rara vez, podría decir que muy esporádicamente, se le pide a una que otra microempresa. Que eso, tal vez en la trayectoria de mi vida profesional, ha sido, si he visto 2 casos, no he visto 3. O sea que estamos hablando de muy poca vigilancia por parte del Estado. ¿Esto qué genera? Informalidad. Correcto, sí. Claro, informalidad, porque si no hay exigencia, entonces pues yo me quedo tranquilo, ¿cierto? Esa es la reacción normal. Y si a mí mi contador me dice, oiga, es que tenemos que pasarnos a esta normatividad, pues le dice, pues eso es problema suyo, y mire usted cómo atiende eso, cómo lo maneja, pero yo no tengo nada que ver en eso. Entonces ese es el tipo de mercado donde normalmente nos ubicamos los contadores. Entonces en ese orden de ideas, allí el mayor enemigo nuestro juega es el tema de que como no hay una exigencia, no hay una sanción directa, pues tenemos problemas. Uno de los actores que podría empezar a generar presión podría ser precisamente los bancos. Otro segundo grupo, los proveedores que tienen, por ejemplo, normas ISO, normas de calidad, donde este grupo, especialmente el de bancos, es el que puede entrar a presionar la aplicación de estas nuevas tendencias de carácter contable. Una adecuada presentación, un adecuado manejo de los estados financieros, a pesar de que, vuelvo a retomar el tema del decreto 2706 y el mismo decreto 3019 del año 2012 y 2013 respectivamente, traen unos niveles de exigencia relativamente muy bajos, no son tan exigentes, no son tan estrictos como si lo encontraríamos en nivel de las pymes y obviamente muchísimo más en plenas. Entonces ahí es donde se le empezaría a generar. ¿Y esto por qué? Porque la tendencia de este grupo de empresas, e incluso para grupo 2 que son pymes, es la Dirección de Impuestos Nacionales, en este caso en Colombia la DIAN. Sería el tercer tópico. Correcto, que si la DIAN, por decirlo de alguna manera, no está interesada en este tipo de información, pues para este tipo de empresario de grupo 3 e incluso muchos del grupo 2, pues tampoco le presta mucha atención. Porque si hay preocupación en el grupo 3, podemos tener la misma preocupación en grupo 2, porque el grupo 2 no ha sido tan estructurado, tan exigente, tan riguroso en aplicar pymes. Muchos lo han hecho, pero no todos los que deberían hacerlo. Eso sí es la realidad que se está encontrando. Pero regresando al grupo 3, como es el que menos se mira, el que menos se observa, el que menos se vigila, pues obviamente es el que más, con mayor razón, está haciendo. Entonces, eso dentro del tópico del grupo empresarial. Cuando hablamos específicamente del tema de la DIAN, ya que lo toqué, lo voy a poner en segundo tópico, el Estado recién está empezando a mirar qué significa este cambio de estos marcos normativos, especialmente el de la norma internacional. Correcto. De pronto no tanto el del marco normativo para microempresas, pero sí el de la norma internacional. A pesar de que vamos a hacer más adelante una aclaración bien de qué es lo que nos invita a este marco. Esta situación de la DIAN es entendible y algunas personas piensan que
deberíamos esperar que reaccione la DIAN. El Estado ya tiene montadas, implementadas, unas metodologías de supervisión. Se llaman información exógena, se llaman precios de transferencia, se llaman las declaraciones que se hacen con manejos de divisas, para el sector del transporte, el manejo de las guías de transporte. Tiene, por ejemplo, controles con formularios que están todas las respectivas declaraciones de impuestos, están las declaraciones informativas, como son el formato 1732. Es decir, ya tiene todo un esquema montado, implementado. Que poner, o de la parte de la laboral, la UGPP, la unidad de gestión para la parte para fiscal y de pensiones. Entonces ahí podemos mirar que modificar esto no es fácil. Y segundo, el Estado, que anda en búsqueda de un tributo, de un impuesto, pues tendrá que evaluar con pinzas si realmente le conviene o no le conviene, por ejemplo, que un activo se lo muestren a valor presente, o como, por ejemplo, vamos a colocar para aterrizar esto que estoy diciendo, imaginémonos el Estado controlando unas facturas que dicen 100.000 más un IVA de 16.000, que es lo que tradicionalmente ha visto. Entonces le queda muy fácil decir el 16% de 100 pues es 16.000 y su chequeo es automático. A decir, a ver, esa de 100.000 tengo que pasarla a valor presente y el valor presente me da 90.000, pero el IVA sigue siendo 16.000. Entonces decir, a ver, el 16% de 90.000 no es 16. Entonces, ¿cómo voy a controlar esto? Eso es una pregunta que tiene que hacerse el Estado. Y es una de las situaciones que de pronto, posiblemente, para algunos sea totalmente transparente y no lo haga, pero para otros sí. Y voy a poner ejemplos concretos. Cuando las empresas, por ejemplo, de automóviles, de concesionarios, nos dicen, pague el 50% ahora y el otro 50% dentro de un año a 0 intereses, pues tendrán que hacer la deflactación respectiva del 50% de un año y volverlo valor presente. Eso les cambia la base, entre comillas, tributaria del IVA, pero el IVA no va a cambiar porque la base sigue siendo el 100%. Entonces, en ese orden de ideas, al Estado le va a quedar muy complicado ponerse a mirar la información al estilo valor presente o empezar a costear unos bienes de inventario, por ejemplo, con que algunos tienen deterioro y otros no los tienen, que los se ajustaron a valor neto de realización y otros no, porque eso se le vuelve un mecanismo inmanejable. Entonces, lo que consideramos nosotros es que el distanciamiento se va a mantener, al menos es nuestra opinión. De pronto puede ser que tome elementos de la parte del reconocimiento fundamentales para eso. Por ejemplo, cuando en la norma internacional se cita, a ver, el reconocimiento de un ingreso se hace cuando se transfiere el riesgo. Entonces, en ese momento, por ejemplo, si yo fuera el Estado, yo diría, esa parte me suena. Entonces, ahí puedes ver tú que ahí podemos tener en cuenta esos puntos donde el Estado. Entonces, para concluir esta primera parte, para hacer una pequeña pausa y ya regresamos, lo que quería concretar es que el estándar internacional tiene una metodología que no necesariamente es la del Estado, que eso se va a mantener esa diferencia, es lo más seguro, por al menos algunas de las razones por las que he expuesto, y la otra es que como estas entidades, tanto superintendencias como el Estado impositivo, que es la Dirección de Impuestos, no genera presión, entonces el empresario se siente como que este cuento no es conmigo, y dejemos las cosas como van, que como van yo creo que van bien, y sigamos presentando las cosas como estamos. De pronto, en ese punto es en el que estamos. Otro, no va ¿sí? a pasar nada. Es correcto. Entonces, hagamos una pequeña y breve pausa y ya regresamos. Ok.
Gracias amigos por tomarse el tiempo de escuchar este video, del cual muchos de ustedes están en las mismas condiciones que muchos colegas en Colombia, y es cómo arrancar este proceso de NIF, porque hemos escuchado tantas cosas que realmente necesitamos darle forma a tanta información que nos ha llegado. Por eso les tenemos una muy buena noticia, y hemos querido hacer un curso muy puntual sobre cómo iniciar este proceso, el cual hemos llamado los aspectos esenciales para implementar la NIF para las pymes. Con estos aspectos esenciales no queremos cubrir todos los casos, pero sí al menos los que nos tienen la mayoría de nuestras empresas. Con ello vamos a lograr mirar, por ejemplo, el tema de cómo activar las NIF en nuestro programa, o al menos las recomendaciones para el proceso de activar las NIF, cómo vamos a realizar la parametrización de documentos o qué aspectos vamos a tener en cuenta en esos parámetros de los documentos, el proceso de ventas, si le tenemos que hacer alguna recomendación, algún cambio, qué encima de todo se nos puede venir con este proceso. Para prestación de servicios, ¿habrá algunos cambios? ¿Tendremos que hacer algo? En el costeo de NIF y en el manejo del inventario, ¿lo vamos a continuar haciendo igual? ¿Tenemos que cambiarlo? En el módulo de activos fijos, expreso la palabra activos fijos solo con una intención, que no la confundamos con propiedad, planta y equipo. Esto quiere decir que como activos fijos vamos a meter un conjunto de activos, propiedades de inversión, leasing financiero, la misma propiedad, planta y equipo, bienes en comodato, etcétera, etcétera. El deterioro de la cartera, ¿cómo vamos a manejar ese deterioro de cartera? Que va a ser prácticamente lo más periódico a realizar. El deterioro del inventario, ¿no? ¿Cuándo se genera? ¿En qué momento tenemos que hacerlo? ¿Cuándo se recomienda ese tipo de situaciones? Y por último, los informes que tenemos que emitir con relación a las NIF. Muy bien amigos, los esperamos entonces en este curso de aspectos esenciales para la implementación de la NIF para las pymes. Los espero. Sí. Sí, al inicio lo hicimos. Continuamos entonces con este diálogo que estamos haciendo precisamente de la mayor cantidad de entidades que tienen la mayoría de países en el mundo, porque eso no es un caso estrictamente colombiano, que son las microempresas, y estamos precisamente dialogando en el caso específico colombiano, que puede ser el que se genere también en nuestros países cercanos, porque manejamos más o menos la misma metodología. Entonces, Edilson, como lo habíamos planteado, esos digamos que son nuestros grandes enemigos. Un bajo control sobre este tipo de entidades y un aspecto del Estado, de la DIAN, que ejerce una influencia muy grande, que también sobre este tipo de entidades pues no genera mayores exigencias, entonces se puede diluir. Pero en conclusión, yo pudiera manifestarte a ti que el mercado también genera regulaciones. Por eso citábamos los bancos y por eso citábamos los proveedores que tienen normalmente certificado de calidad, ¿no? Entonces, estos son los que en algún momento pueden entrar lentamente a presionar. Mientras tanto, considero que algunos microempresarios entenderán este tema en aras de su beneficio de información si yo como consultor le logro transmitir
que él va a generar un beneficio por obtener esa información. Si la persona no lo ve, de pronto puede pasar todo este cambio sin pena ni gloria. Y en eso muchísimos podrán decir tanta bulla que se hizo, tanto escándalo que se hizo, y el mercado sigue igual. Esperemos, yo confío en que no sea así, pero si no hay un adecuado entendimiento de todos estos cambios y nosotros los consultores logremos mostrar las ventajas, mostrar los beneficios, pues creo que muy poco se va a hacer. O sea que sí va a tener un componente profesional bien interesante. Doctor Edmundo, sería importante colocar como en contexto bajo su experticia. Yo se lo veo siempre como en grupo 1, grupo 2 y grupo 3, precisamente por ser tan simplificado o tan básico en muchas cosas. De pronto hay mucho consultor o mucha firma, implementadores en este momento, que pues no se han preocupado mucho por este grupo. Y no se le da la importancia, y tienes toda la razón. Real. Sería bueno colocar como en contexto qué ejemplos de empresas que aparentemente uno no sabe dónde están, ejemplos concretos de grupo 3, colocarlos en contexto, y a dónde estos grupos pueden remitirse en un momento determinado, a qué fuentes, además de las super sociedades. Usted me mencionaba de una guía, para que de pronto las personas de grupo 3 amplíen ese campo de fuentes de información. ¿Sí? Creo que has tocado un punto importante y precisamente el hecho que tú nos acompañas aquí nos das a entender que posiblemente es un mercado supremamente grande que se está dejando a un lado por los motivos que acabas de mencionar, perfectamente claro, y has despertado, al menos personalmente, y te agradezco que me hayas hecho ver esa parte de entidades que son muy voluminosas y posiblemente hay tanta cantidad que precisamente esa misma cantidad se vuelve de confusión, ¿no? Porque no saben dónde están ubicados. Empecemos con algunos ejemplos. Existen empresas, comerciantes, empecemos por los comerciantes. Los comerciantes de pronto son los que, por los volúmenes, dependiendo de los volúmenes de activos, pueden ser grupo 3 o grupo 2. Es el que más les golpea, dependiendo el tipo de mercancía que manejen. Entonces, podríamos hablar de pequeños comerciantes, de expendedores de víveres, panaderías, incluso panaderías grandes podrían estar involucradas en esta, fabricantes, por ejemplo, de productos caseros como yogures, pasteles, que suministran así, personas que hacen maquilas de ropa, que podría también ingresar perfectamente, sobre todo los de maquila, porque normalmente no manejan inventarios, porque el inventario viene de un tercero, y lo que hacen, ellos prestan es un servicio, y para llegar, y puede ser que tengan unos activos posiblemente no tan altos, no tan costosos, y no superen esos 300 millones de pesos, que es lo que se pide, digamos como tope máximo para que pertenezca al grupo 3. Sin incluir la casa de habitación, ¿no? Es correcto, en el caso de las personas naturales, que podría generarse en eso, en el caso de las personas naturales, totalmente entendible, porque de pronto la casa de habitación está ahí misma, tenemos la empresa, entonces lógicamente habríamos que combinarla, o es una persona natural que tiene una empresa y además de eso tiene su casa personal, su casa propia, que no se debe involucrar con el negocio. Estamos totalmente de acuerdo allí. Entonces, este tipo de empresas que vende productos, de pronto es la que más tendría que analizar cifras muy detalladitas por el volumen de activos y número de empleados.
Pero, por ejemplo, empresas de servicios creo que ya más van a entrar en este grupo 3. Veamos empresas de servicio, peluquerías, por ejemplo. Algunos ven peluquerías como el saloncito de belleza de la señora o del señor que corta pelo. No, ya hay salones de belleza muy bien estructurados, ¿no? Que ya pueden ser incluso hasta personas jurídicas como SAS, tú bien lo has dicho, perfecto. Esas entidades tienen una infraestructura que no es costosa. Entonces, al no ser costosa, posiblemente quepa perfectamente en el grupo 3 y mucho menos el volumen de ingresos, que está muchísimo más alejado, que estamos hablando de 3.000 millones de pesos, entonces perfectamente caben en ese grupo 3. Servicios de inmobiliarias, por ejemplo. Los servicios de inmobiliaria caben perfectamente en el grupo 3 porque la mayoría de inmobiliarias prestan es el servicio del manejo de los inmuebles, pero algunas, muchas de ellas no tienen inmuebles propios, que sería lo que levantaría los activos, pero si solamente prestan ese servicio de intermediación, pues perfecto, eso cabe en una oficina y pueden prestar. Algunas agencias de viajes, agencias de ecoturismo, que las podemos encontrar en la costa atlántica, en el eje cafetero, ¿no? En la zona de Boyacá, que perfectamente caben en este tipo y en este modelo de negocios. Unidades residenciales. Las unidades residenciales, por ejemplo, que muchos se han creado la complejidad de muchas cosas que generan las unidades residenciales. Yo separo dos tipos de unidad, de condominios. El condominio residencial y el condominio empresarial comercial. En el residencial, yo diría que, salvo una excepción que no sabría cuál podría ser, yo diría que todas, diría que, para no utilizar la palabra todas, casi la totalidad deberían estar en grupo 3. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se presta es el servicio de administración de la cuota para hacer el aseo a la unidad residencial, mantener los jardines, la piscina, etcétera, etcétera. O sea que lo más seguro es que estas entidades también van a estar en ese grupo 3. Que la normatividad para este caso puntual pues sigue siendo la misma, o sea, es correcto. En ningún momento se han derogado ni se van a derogar todo lo que existe en este momento, que va en pro de del suministro, de un control, de una buena información. El caso de unidades siguen bajo sus... Sí, incluso ahora que mencionas esto, me haces acordar de una muy apreciada colega que me comentaba que algunas firmas lamentablemente le estaban llamando a hacer implementación de NIF y ella, como asesoraba varias de estas, ella se preguntaba y me decía, pero implementar NIF ¿en dónde? Si lo que yo hago es recibir una cuota y la totalidad de la cuota que está en un presupuesto se va en el pago de los vigilantes, en el mantenimiento de la piscina, y eso llega y ahí mismo se va. Entonces, si se pagan los básicos, o sea que manejan unos volúmenes de ingresos muy pequeños y se maneja casi que algo muy básico. Pero, y ahí vengo a colocarle un pequeño interrogante a eso que estamos afirmando, de pronto las comerciales pueden cambiar, las de los centros comerciales, las de los centros de oficinas. Posiblemente allí podemos estar hablando de otro tipo de entidades. Pero de todas maneras habría que hacer el análisis, ¿no? Y ya, por ejemplo, si yo manejo el centro comercial XX, que es un centro comercial bastante gigantesco, donde tenemos un número de personal bastante grande y propio, entonces puede superar las 10 personas, entonces ya no estaría hablando de una microempresa, porque ya incluiría la pyme. Y de pronto no me iría ni por activos ni por ingresos, sino más bien solo por el número de empleados posiblemente. Para poder atender todo esto se va. Así lo subcontrate con una empresa de servicio de aseo o una empresa de vigilancia, recordemos que son empleados todos los que prestan servicios permanentes, el número de individuos, que eso lo aclara precisamente el decreto 3019, que es el que aclara que empleados no son únicamente los de nómina, sino también otros adicionales que prestan servicio permanente. Por ejemplo, yo puedo contratar una empresa de vigilancia y me coloca 8 vigilantes por el tamaño de la entidad, de las zonas
físicas. Entonces, Zonas con dos empleados que tengan la entidad superó, o 3 empleados superó los 10 que pide el decreto y ya se pasó a NIP para las pymes al grupo 2. Solo por citar un ejemplo. O unos aseadores y más vigilantes, más el personal interno de las oficinas, perfectamente se pasa. Entonces ahí podemos distinguir en los condominios, en esa propiedad horizontal, 2 tipos. Yo diría que la residencial, con una excepción que habría que evaluarla, yo diría que casi todas están allí. Y el segundo punto, que sería precisamente ese tema, ¿no? Entonces ahí tenemos para nosotros evaluar precisamente ese punto. Entonces tenemos también, en prestadores de servicios tenemos aquellas personas, por ejemplo, que realizan mantenimientos en las casas. Hay muchas empresas que están dedicadas a decoración de interiores, ¿no? Otras empresas que lo que hacen es servicios de transporte, de pronto con unos 2 vehículos de no mucho valor, o que simplemente son entidades que gestionan el transporte y no tienen vehículos propios, sino que son vehículos de terceros, como puede ocurrir, por ejemplo, en algunos tipos de cooperativas, donde de pronto no hay los vehículos propios, sino que son los vehículos de sus afiliados. Entonces posiblemente los activos de esa entidad son muy bajos, ¿no? Porque los activos grandes están en cabeza de los dueños, o sea que ellos ganan es una intermediación. Todos esos que ganan intermediación, comisiones, corretaje, posiblemente muchos de ellos están en grupo 3. Empresas que inician sus actividades posiblemente están en grupo 3. ¿Por qué? Porque tienen allí. Por eso hay que recomendarle a los empresarios, algunos de ellos les encanta crear sociedades de papel, ¿no? Y de entrada le colocan 500 millones de pesos. No han puesto nada y le ponen 500 millones de pesos. Ya en ese momento esa entidad empezó con NIPYMES. Y no ha arrancado y ya entró con NIPYME, porque claro, superó ya los topes. Y si yo coloco, y de pronto esos 500 millones ni siquiera existen. Fueron simplemente para poder constituir la empresa y formarla, que en muchas ocasiones existe. Entonces puedes ver que ahí tenemos varias situaciones, pequeñas ferreterías que pueden tener eso. Hay entidades que últimamente me he encontrado muchas con los modelos de consignación. Entonces puede ser que ellos tengan el local, no es propio, y manejen todo lo que tienen allí en consignación. Por lo tanto, no tienen activos, venden de contado, son activos muy pequeños y caben perfectamente en el grupo 3. Entonces, creo que tú lo has observado muy bien, existirían muchísimas cantidades, hemos dado algunas, pero siempre teniendo en cuenta es el volumen de número de empleados, la cantidad de activos o la cantidad de ingresos. Siempre como característica que cumplan los 3. Donde no cumplan los 3, ahí entraríamos precisamente ya a pertenecer al grupo 2. Nos queda entonces mirar la parte de a dónde recurrir. Bueno. Yo que no he implementado, me coloco en el papel de este grupo. Yo que no he implementado, ¿qué hago o para qué me sirve realmente aplicar NIP? Normas de información financiera, ese marco local. Hablábamos también hace unos instantes atrás, fuera de acá de cámaras, que había empresas que el 2649, que fue el que cambia y deja de ese decreto 2649, que es el que establece pues el marco, las normas locales. Las normas locales dejan de aplicarse, ¿cierto? Y queda el nuevo marco, ¿sí? Entonces, estoy completamente atrasado, necesito iniciar o hacer ese cambio, pero que ese cambio no se me vaya a limitar únicamente a cambiar cuentas, y que el propósito o esencia de la norma, de la aplicación de la norma, se pierda, que es la parte financiera. Es correcto. Entonces, ¿a dónde remitirme? En ese momento hay en el mercado muchos
implementadores que están de pronto propiciando un balance de apertura y unas políticas contables, pero igual el día a día se está descuidando. Perfecto. O sea, el mantenimiento, el sostenimiento al corto y mediano plazo es básico, porque la unidad o la empresa es cambiante, o sea, no es estática. O sea, yo no me puedo limitar a un balance y decir, me convertí a NIF, porque si no va a pasar lo que pasó con el 2649 en un principio, que fue NIF, innovador, y lo volvimos fiscal. Estamos de acuerdo. Cuando tú hablas de fuentes, entraríamos a hablar de varias fuentes. La primera, el primer punto de fuente de información, pues está la norma legal. O sea, estamos hablando del decreto 2706 del año 2012, que es donde está el contenido de los requerimientos, donde menciona unos aspectos bien interesantes. Uno de ellos es que yo tengo un contenido de una temática muy básica, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, ingresos, arrendamientos, elementos muy básicos de la contabilidad. 15 capítulos. Que perfecto, son 15 capítulos y nada más. Pero nos cita en su parte inicial, precisamente en el capítulo 3, donde nos dice si hay algo que no está contenido en esos requerimientos o en esas explicaciones y la entidad necesita de otra temática adicional, ¿no? Váyase o remítase a la NIF para las pymes. Es bien interesante ese numeral. Si la memoria no me falla, creo que es el numeral 3.2, que está en el capítulo 3, que nos lo menciona, y en ese numeral nos remite directamente a la NIF para las pymes. Lo cual significa de que hay un acercamiento entre el marco normativo técnico para esas microempresas y lo que son el dedicado a las pymes, la NIF para las pymes. Bueno, ese es un primer punto. Un segundo punto están las guías que manifestabas muy bien tú de la parte de la superintendencia, pero esas se enfocan directamente en lo que es los registros contables, ¿no? La parte operativa. Pero tenemos una fuente internacional que no ha sido muy explorada, que es una guía que emitió la Fundación IFRS a través de su consejo, de su comité, el IASB, que es el emisor de las NIF, preparó un documento que está enfocado a la implementación de esa NIF para las pymes, pero para empresas muy pequeñas. Hay muchísimo más. Básicamente no es que haya sacado otro estándar, sino que dijo, mire, de todo eso tan grande que tiene la NIF para las pymes, 35 secciones, tomemos los tópicos más usados por este tipo de entidades, que normalmente el dueño es el mismo gerente, donde tiene un número de empleados muy bajos, donde sus características y sus operaciones no son complejas. Entonces, pues, démosle lo básico, llamémoslo así. Y creó una guía, no creó un nuevo estándar, es cómo implementar las pymes, pero en esas empresas. Es un documento bien interesante que esperamos que próximamente podamos empezar a difundirlo lentamente y que ojalá tú nos acompañes en este proceso de difusión y que podemos encontrar. Entonces ahí tenemos dos fuentes locales y una fuente que yo recomiendo mucho, que es una fuente internacional, porque es una fuente técnica. Y finalizo con el tema específico de lo que corresponde a una parte que es la financiera. El demasiado apego a lo fiscal ha hecho que la contabilidad se vuelva sencillamente un soporte de las declaraciones. En este grupo de empresas, la contabilidad no es vista como elemento de análisis, sino como soporte de declaraciones tributarias. Y como tal, entonces se queda en ese punto y se pierde el verdadero sentido de la contabilidad. La contabilidad es útil cuando llega a un resultado llamado estados financieros.
Y los estados financieros son útiles cuando a partir de ellos yo puedo leerlos, interpretarlos y puedo tomar decisiones. Si eso no se está cumpliendo, porque definitivamente no se ha podido implementar, obviamente un propietario, un gerente, un administrador, pues poco interés le va a dar este tema. Solamente realmente adquiere importancia cuando, por ejemplo, necesitan un cupo de crédito, entonces por favor prepáreme, y le dicen a uno, es más, le dicen a uno, prepárame unos balances en plural, ¿no? Y realmente son unos estados financieros. Tú has dicho el nombre exacto. Sino en el común se le dice, prepáreme unos balances en plural. Y realmente lo que le están diciendo es, prepáreme unos estados financieros. Sin embargo, se preparan únicamente un balance general o un estado de situación financiera y un estado de resultados. Y para de contar. Y muy básicos. Entonces, pero eso se lo ve como un requerimiento, pero nunca como una herramienta. El gran reto para este grupo 3, y ahí creo que es donde realmente cobra importancia este proceso, es lograr que para una persona le interese la herramienta y le sea. Sé que tenemos que hablar muchísimas cosas, Edilson, tendríamos que hacer varios escenarios, pero creo que con haber puesto tú haber sembrado esta inquietud en nosotros, que te reitero nuestro agradecimiento por voltear a mirar entidades que posiblemente no son las que todo el mundo mira, pero porque que no son llamativas, digámoslo, económicamente para muchos. Sí, profesionales, sí, estamos totalmente de acuerdo. No es un nicho de mercado. Pero no podemos negar que hay un volumen supremamente significativo y que la mayoría de ellos, por requerimiento y exigencia legal, deben llevar contabilidad en debida forma, que es lo que dice la norma del Código del Comercio, llevar contabilidad en debida forma. Y esa debida forma es lo que estamos hablando ahora del decreto 2706 y obviamente de la NIF para las pymes cuando no cumpla con esos requerimientos. Entonces, dejamos esa invitación nuevamente para que nos sigas acompañando y continuar con este proceso. Ok, con mucho gusto. A todos ustedes, un cordial saludo desde aprendenif.com para una próxima caso de NIF.